Umi kurete kamo no koe, hononaka ni shiroshi. El mar se oscurece, los gritos de las gaviotas son ligeramente blancos. La experiencia de ver el mar en su plenitud, de apreciar la naturaleza, esa ha sido me dejó marcada. Yo creo que desde niña, en mi infancia, nos llevaban al mar mucho. Yo soy de Barranquilla y entonces íbamos a las playas del Magdalena, de Santa Marta, del Parque Tayrona. Y yo siempre vivía maravillada de esa hermosura, de esa belleza del mar y la naturaleza. Desde ahí creo que empezó a crecer ese espíritu de amar todo lo referente a la naturaleza. Yo nací en Barranquilla, madre japonesa, padre colombiano, santanderiano, y fue muy interesante la educación en mi casa, ¿no? Porque era media japonesa y media colombiana. Nosotros lo que hacemos es jugar con ideas, digamos. Así como, digamos, el poeta juega con palabras, nosotros jugamos con ideas. La profesión propia de un matemático simplemente es combinar ideas, hacer constructos con ideas. Y lo que te decía de que al no ser uno, digamos, alguien que está en toda una frontera investigativa, entonces a uno le queda el trabajo de entender esas combinaciones que otros han hecho. Cuando uno entiende una teoría y la puede comentar, el juego es perfecto porque uno tiene estudiantes, digamos, acá de matemáticas, a los que se les puede comentar, digamos, las cosas que uno ha entendido. Entonces, cuando uno entiende, el placer es casi infinito. Entonces, ahí comienza a tener una sensación propia de lo que uno llamaría algo bello, que es que uno pueda tener una gran admiración y al mismo tiempo adentro se produce un gran placer. La idea de la belleza son esas cosas que nos cautivan y de alguna manera nos van a causar, digamos, unas sensaciones especiales que normalmente están registradas pues, por nuestra capacidad cerebral, digamos. Y eso, digamos, sucede allí. Entonces, uno encuentra belleza en muchas partes de la naturaleza. Dos, tres, cuatro, cinco. Por detrás. Ah, dame tiempo inverte, Uy, parce, yo estoy en el resto. ¿Sí? ¿Qué estás aprendiendo? Pescaforfolia. ¿Sí? Sí, ahorita te lo muestro. Pero me gusta eso. Esos chicuelos. Desde acá arranca mostrando cómo está arriba.
Después de haber vivido la experiencia de estar 7 años en Japón, de compartir con japoneses, con mi familia, tal vez el término belleza que para nosotros los occidentales cambió completamente en mí. Cuando a mí me hablan de la belleza, yo siempre pienso en los arreglos florales, por ejemplo. Para un japonés hay un arreglo floral que se llama ikebana. Un ikebana tiene 3 partes, donde tiene cielo, tierra y espíritu. Nunca he sido de las que ven por fuera, ni cuando estaba acá, pero cuando llegué allá aprendí a ver más de la belleza. Aprendí a ver más de la belleza del ser por dentro, ¿sí? de la flor por dentro, no solo la flor bonita, no solo la flor grande, rosada, roja, no solo esos visos para nosotros es importante, para los japoneses es más importante lo que te quiera decir esa flor, lo que significa esa flor para ti, cómo llegó a esa flor a ti. Entonces, por eso la belleza para mí va más de adentro hacia afuera. Si yo puedo ver las estructuras de las teorías matemáticas y yo veo cómo encajan, eso es lo que más alegría me produce. Y es donde yo encuentro la magnitud de la belleza en las matemáticas. Si uno conoce un poco más de matemáticas, puede disfrutar mejor ciertas cosas. Por ejemplo, en la Alhambra, en Granada, ahí está todo un trabajo sobre, digamos, los mosaicos. Esos mosaicos están hechos con unas simetrías perfectas y esos mosaicos justamente fueron los que inspiraron a Escher a hacer su trabajo, que es muy conocido hoy en día, Escher. Digamos, entonces, cuando uno mira, es una curiosidad muy interesante porque ellos utilizaron todo lo que se llama hoy en día grupos de simetrías cristalográficos. Porque esos grupos son los que aparecen en ciertos cristales y cuando se descubrieron los rayos X se dieron cuenta que hay 17 grupos. Y ellos en sus representaciones de los mosaicos tienen ejemplos de cada uno de esos 17. Si tú conoces esto, digamos, tú no solamente te vas a impresionar por los colores, la simetría, sino que puedes entender, digamos, la capacidad que tenían estos seres humanos que hicieron esto y puedes compenetrarte y entender, digamos, cómo están hechos estos mosaicos y eso te daría, digamos, una iluminación para entender una belleza que ellos propusieron y leer cosas posteriores a lo que ellos hicieron, relacionarlos con cosas abstractas.
Yo soy docente de lengua y cultura japonesa en la Universidad del Valle. Llevo más de 15 años en este oficio al que amo, adoro, y todos los que me conocen saben que hago con mucho amor mi trabajo. La belleza desde mi trabajo de docente, yo veo la belleza en un jovencito que llega animado a una clase y puede expresarse, puede decir cosas más allá de lo que está pensando, ¿no? Cuando yo les enseño, por ejemplo, la palabra bonito. Bonito se dice kirei, pero kirei también tiene la connotación de ser limpio. Entonces, cuando se dan cuenta que para los japoneses ser bonito implica también ser limpio, se quedan extrañados. ¿Pero por qué? Yo digo, pues que una cosa sucia no es bonita, ¿sí? Para poder ser bonito tiene que ser limpio. Yuki Nagara, Yamamoto Kazumi. Yube kana. Todavía hay nieve, las laderas de la montaña están brumosas, es el atardecer. El japonés es un idioma que expresa sus poemas haiku o sus cantos, todo lo expresa en muy pocas palabras, y la lengua es muy importante en ese sentido. Yo, para poder apreciar un haiku, tengo que entenderlo a fondo, porque si no, no voy a saber qué es lo que me quiere decir esa piedra que cae en el agua y que suena y que el sonido se fue, ¿sí? Entonces, la lengua, el idioma, me ha servido a mí para poder apreciar toda esa maravilla del mundo japonés, del mundo oriental y del shintoísmo y del budismo, que van muy profundos en lo concerniente a la cultura japonesa. Yo, aprovechando mi formación en matemáticas y aprovechando, digamos, la particularidad de mi gusto, que es la lógica, entonces yo puedo ir y mirar lo que es la filosofía occidental y mirar los principios rectores de la lógica. Entonces, dentro de la matemática en general, nosotros trabajamos con la lógica clásica, la lógica bivalente, aristotélica, y esa es como decir la matemática estándar. Y por una particularidad conocí las lógicas paraconsistentes. Las lógicas paraconsistentes son esas lógicas donde se viola el principio de no contradicción. Entonces, existen desarrollos teóricos muy interesantes de lógica donde el principio de no contradicción es válido. Entonces, cuando vi esto del principio de no contradicción, ¿qué significa? Que la racionalidad occidental, la racionalidad que normalmente usa el poder, digamos, que es que cuando usted no está a mi favor, usted está en mi contra, es una lógica muy binaria. Ese principio de no contradicción, que parecía un juego con unos axiomas, me permite ver que existen muchas racionalidades y cada una de ellas tan válidas como las que nosotros usamos acá. Entonces, el respeto por los otros en las discusiones a veces es complicado, porque nosotros tenemos como comunidad acá, no es que vivamos en un mundo feliz todo el tiempo, porque queremos hacer cosas, otros quieren hacer otras. Entonces hay discusiones, y cuando uno se enfrenta a un opositor, digamos, en una argumentación, entonces uno sabe que él tiene una razón y yo tengo otra. Y no quiere decir, si las podemos hacer complementarias, fantástico, pero a veces no podemos conciliarnos. Y más sin embargo debo respetarlo, y entonces eso me ayudó a tener un criterio mucho más amplio sobre la racionalidad.
siendo muy joven, yo creo que estaba recién entrando por acá en la universidad, me fui con unos amigos aquí a esta zona de mulatos en el Pacífico, cogimos un barco en Buenaventura y nos fuimos 2 semanas allá, y estando por esa zona de mulatos nos pasamos a una isla que se llama el Naranjal. Pero mis recuerdos en el paso del tiempo, te estoy hablando de algo así como unos 30 años atrás o quizás un poco más, mis recuerdos están en que la playa estaba llena de cangrejos rojos. Tenía temor que cuando caminara me fuesen a morder esos cangrejos, pero eran infinitos, estaban llenos, donde miraba. Y de pronto viene una nube de mariposas y se nos posaban encima a todos, mostrábamos las manos hacia los lados y ellas descansaban sobre nuestros brazos. Y entonces, digamos, yo creo que eso es una experiencia casi que mística de belleza con relación a la naturaleza en ese Pacífico colombiano. Cuando llegué por primera vez a Japón y, y fue la primera vez que me encontré con mi familia, hubo un momento, eso fue una estación del tren, yo tenía que bajarme del tren y esperar allí cuando todo el mundo desaparecía de la plataforma, y en ese momento se acercó mi familia. Esa era la idea, ¿no? Que todo el mundo se fuera y ellos quedaban. Yo las conocía por fotos, pero yo no sabía qué decir. Mi mamá me había enseñado cosas como mucho gusto, cómo está usted, etcétera, etcétera. Pero fue un momento muy bonito, de bello, con palabras, cuando se acerca una tía con una flor, no se me olvida, un lirio japonés, era como rojo con blanco, y me dice: Konnichiwa, hajime mashite, oba-san desu. Yo en ese momento dije, ¿qué me estará diciendo mi tía? Y me recordé todo lo que me había enseñado mi mamá. Su tía le va a decir esto: buenas tardes, mucho gusto, soy su tía. Y en ese momento, con esas palabras que me dijo, yo me fui, no sé cómo se me puso la cara, le entendí todas las palabras. Era cuando menos sabía japonés, pero cuando más entendía y cuando más apreciaba esa belleza del idioma y ese poder comunicarme con ella. Entonces, para mí fue un momento muy, muy hermoso, ¿sí? De poder sentir la belleza de la flor, la belleza del sentimiento de aquí a allá. No tenía palabras, yo solo le dije arigato, muchas gracias. No sabía qué más decir en ese primer momento, pero la lengua fue muy importante, porque se lo hubiera podido decir en inglés, pero lo dijimos en japonés. Pues ahora escuchándolos a ustedes es como que nos movemos en ramas totalmente diferentes, o sea, una entre comillas nada que ver con la otra, porque la verdad todo está conectado con todo. Y es muy chévere que piensen como no solo desde la parte oriental o no solo desde la parte lógico-matemática, sino que la tranquilidad y esos espacios de felicidad para uno los brinda el entorno, un entorno calmado, un entorno de paz. Una de las cosas que es muy bella para uno como docente es enseñarle a algún chico y ver, porque hay chicos que aprenden todo muy rápido y ellos como que eso es bueno, pero está ese pequeño chico que le cuesta, que le toca hacerlo 2 y 3 veces y muchas veces y se esfuerza mucho, pero el día que lo hace es mucho más meritorio que ese otro que lo sacó en un día o hizo algo muy fácil. Entonces, para mí, desde esa parte, es una de las cosas que aprecio la belleza, pues en ese coso, como en el poder haber guiado a esa persona a algo que él pensó que era imposible, porque lo que más pasa en los chicos es que no, yo no puedo. Entonces es decirle, no, tú sí puedes, vamos a hacerlo, vamos a repetirlo, vamos a buscar la forma.
Y cuando lo hacen, la felicidad de ellos es muy bonita. Para mí eso es como una forma de belleza en el mundo en que me muevo. Como docente puedo estar de acuerdo contigo, eso no, pero yo la interpreto más la belleza espiritual, ¿sí? Lo de adentro, lo que viene de adentro hacia afuera. Entonces, bajo mi punto de vista oriental es un poquito extraño para los occidentales, pero siempre he apreciado la belleza desde esa mirada, desde el fondo que va emanando, y entonces es lo que aflora en todo, ¿no? No solo en los seres humanos, en todo, en la naturaleza. Otra sensación de belleza que creo que es una oportunidad de resaltar es cuando uno se va a comunidades alejadas, digamos, donde el dinero y quién soy yo no vale nada. Digamos, normalmente aparece uno en un sitio muy alejado y entonces aparecen circunstancias adversas. Alguna vez estaba en un paseo y entonces estaba en una comunidad alejada de acá del Pacífico, y entonces íbamos con gente más pequeña y se perdió un dinero y no teníamos cómo pasar la noche, y una familia que tenía una sola casa de estas construidas en madera nos pasó una habitación, y una señora que estaba cocinando unos chontaduros nos regaló unos chontaduros y le fuimos a pagar y no, porque ellos nos habían escuchado que teníamos el problema. Entonces, digamos, la belleza del ser humano, porque ese es el ser humano que no tiene que ver aparentemente nada conmigo. Entonces, esa es una magnitud, digamos, de alguna manera yo lo siento como más grande, poder descubrir que un ser humano te puede dar algo absolutamente por nada. Bueno, yo quería decir algo sobre la noción de belleza, pues en un mundo como el que vivimos, por lo menos acá, digamos, en esta cultura occidental predominada por los modelos de consumo, digamos, de los Estados Unidos, que nos llegan fuertemente. Entonces, pues la belleza se estigmatiza, digamos, banalmente. Es una banalidad sobre la sensación de belleza. Entonces, la gente quiere el auto más bonito, que es el último que salió, el que tiene tal cosa. Los concursos estos de belleza que no pueden ser peores en estos momentos, con toda la evolución del ser humano, como una niña se va a decidir como un caballo a ver quién la compra, digamos. Entonces se cae como en una cuestión muy absurda. Entonces la belleza se ha utilizado en una sociedad de consumo como vender unos modelos que obviamente son imposibles de cumplir para la gran mayoría. Entonces, si usted se mide con esos cánones de belleza, pues eso sería una crítica fuerte a la idea de belleza, pero esa belleza banal.